Hola, en este video veremos la segunda parte del tema de estequiometría, correspondiente al bloque 2. Veremos la masa y el volumen molar. Comenzamos. Para calcular la masa molar, necesitamos hacer uso de alguna de estas tres opciones, ya sea de la regla de 3, de un factor de conversión o de esta fórmula, donde tenemos el número de moles es igual a la masa entre la masa molar. Este triangulito es muy mnemotécnico, te lo recomiendo mucho. Veamos cómo se calcula la masa molar. Primero, vamos a suponer que tú tienes un frasco de arroz. Este frasco tiene capacidad para 1 kilogramo, pero tú quieres saber cuántos granos contiene. No vas a contar uno por uno, ¿verdad? No vas a contar todos los granos que contiene. Menos si tú sabes que en 100 gramos hay 200 granos. ¿Cómo entonces puedes saber cuántos granos hay en 1 kilo? Es muy sencillo. Lo puedes hacer con regla de 3 o con el factor de conversión, en donde si utilizas la regla de 3, haces tu relación. Dices, si tengo 100 gramos, hay 200 granos de arroz, entonces en 1000 gramos, ¿cuántos granos tendré? Bueno, se puede dar la respuesta por obviedad, pero es importante señalar algunos puntos aquí. Uno de ellos es que si yo tengo gramos y mi data acá me lo pide en kilogramos, es importante igualar las unidades. No pudiera decir que 100 gramos es igual a 200 granos, como 1 kilogramo a cuántos granos. No puede ser eso posible. Tengo que igualar las unidades. Entonces, si de este lado tengo gramos, pues tengo que calcular, tengo que pasar los kilogramos a gramos. Ahora, ¿cómo lo hago? Pues multiplico 1000 por 200 y lo divido entre 100. Y ese es mi resultado. Ahora, con un factor de conversión es muy similar, donde pongo 1000 gramos, que ese es mi dato que quiero convertir, utilizo mi factor de conversión y este factor es muy sencillo. En el numerador tengo que poner las unidades a las que quiero convertir, o sea, a donde quiero llegar. Y en el denominador tengo que poner las unidades que ya no quiero. Es decir, si quiero pasar de gramos a granos, entonces los granos van a estar en el numerador y los gramos van a estar en el denominador, que es lo que ya no quiero. Y de esta manera multiplico 1000 por 200 y lo divido entre 100 y me da 2000 granos. Es muy sencillo. Ahora veámoslo en una cuestión más química. Si yo tengo esta pila de óxido de plata y quiero saber cuántos moles tiene, pues lo primero que necesito saber es su masa molar. La masa molar del óxido de plata. ¿Y eso de dónde lo obtengo? ¿Cómo? ¿Cómo obtengo ese valor? Bueno, en el video anterior vimos que la masa molar es la suma de las masas atómicas de los elementos que conforman ese compuesto. En este caso, el óxido de plata está formado por un átomo de oxígeno y dos de plata. Entonces, se suman esas masas y obtengo que en un mol hay 231.73 gramos. Ahora, quiero convertir los gramos de esa pila a moles, pero mi enunciado no me dice cuántos moles. No me lo dice, pero aquí en la imagen sí aparece y te dice que pesa 5 gramos. Entonces, 5 gramos, ¿a cuántos moles equivalen? Hago mi regla de 3, donde multiplico 1 por 5 y lo divido entre 231 y obtengo mi resultado. O bien, puedo utilizar el factor de conversión. En este pongo mi valor
que es lo que quiero convertir de gramos a moles, en este caso son 5 gramos, y los moles, que es el dato que quiero arriba, pues lo pongo en el numerador y en el denominador pongo los gramos que son los que ya no quiero tener. Entonces multiplico 5 por 1, me dan 5 gramos mol y lo divido entre 231.73 gramos. Los gramos se simplifican y bueno, mi operación es una división, 5 entre 231 y obtengo el número de moles. Ahora bien, si quiero utilizar la fórmula para esta, pues digo que el número de moles es igual a la masa 5 gramos, entre la masa molecular o masa molar, que son 231.73, y hago mi división y obtengo el mismo resultado. En cualquiera de los tres casos, el resultado es el mismo, el procedimiento es muy similar, puedes utilizar el que mejor te acomode. Ahora bien, si quiero convertir moléculas, más bien los moles a moléculas, lo que necesito es el número de Avogadro. ¿Lo recuerdas? Bien, en este caso sigo con el ejemplo de la pila de óxido de plata. Ya convertí los gramos a moles. Ya, ahora quiero convertir esos moles a moléculas. ¿Cómo lo hago? Con el número de Avogadro. Les digo que un mol contiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas. En este caso, ¿de qué? De óxido de plata. Pero no tengo un mol, tengo 0.022 moles, que fue lo que calculé previamente, y ya me da mi valor en moléculas, es decir, 1.32 por 10 a la 23, a la 22 moléculas. Ahora, si quiero utilizar el factor de conversión, es muy sencillo también. Pongo los moles que quiero convertir a las moléculas. Recuerda que las unidades que quiero obtener van en el numerador, las que quiero eliminar van en el denominador. Y lo multiplico 0.022 por el número de Avogadro entre 1 y obtengo mi número de moléculas, que es exactamente el mismo. Ahora, aquí debemos de analizar nuestro resultado. Suena lógico obtener esa cantidad, 1.3248 por 10 a la 22 moléculas. ¿Suena lógico? Sí, sí suena lógico, porque recuerda que la cantidad de moléculas o de átomos o de iones o de partículas que contiene una sustancia es extremadamente grande, es arriba de los trillones. O sea, entonces, si te sale un número tan grande con exponente arriba de 20, de 22, de 23, quiere decir que tu resultado es lógico y que probablemente esté bien. Ahora, vamos a suponer que tengo este anillo de rodio. Vamos a suponer porque no lo tengo. Y me pongo muy triste porque ¿sabías que el rodio es el metal más caro? Ujú. Si pensabas que era el oro, no. Si pensabas que era el platino, no. En primer lugar es el rodio. ¿Sabías que solamente hay un artista que ha tenido un disco de rodio? Bueno, te invito a que investigues más sobre el tema, es muy interesante. Ok, el rodio. Me dicen mi problema. ¿Cuántos átomos tiene este anillo de rodio cuya masa es de 3.2 gramos? Ok, ¿qué tengo que hacer? Me está dando el valor en gramos. Entonces, tengo que calcular los gramos y lo quiero pasar a átomos. Entonces, para pasar de gramos a átomos, tengo que pasar por moles, o sea, fuerza. Es como mi siguiente estación, de gramos a moles y de moles a átomos. Bien, para ello necesito la masa molar. En este caso es muy sencilla porque el rodio es un elemento. No tengo que sumar ni multiplicar ni nada de eso. Es muy sencilla, solamente la veo en la tabla periódica. Y bueno, el rodio
tiene una masa de 102.9 gramos. Eso es lo que hay en un mol. No tengo esa cantidad de masa, entonces solamente tengo 3.2 gramos. Esos gramos los tengo que convertir a moles. Utilizo mi regla de 3 y obtengo mi valor. Ahora, ya llegué a la estación de los moles. De esos moles los tengo que pasar a átomos. ¿Cómo lo hago? Con el número de Avogadro. Digo que un mol contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos. Y entonces, 0.031 moles, ¿a cuántos átomos equivale? Ok. Es importante recordar que si estoy hablando de un elemento, lo que voy a obtener son átomos. Si estoy hablando de un compuesto, lo que voy a obtener son moléculas. Bueno, entonces ya obtengo mi resultado de 1.87 por 10 a la 22 átomos. O bien, si tú sabes utilizar el factor de conversión, es mucho más sencillo porque es como todo junto. ¿Cómo es? Bueno, pongo 3.2 gramos, que es lo que quiero convertir, y pongo mi primer factor. El primer factor de conversión es un mol, hay 102.9 gramos, ¿no? Porque tengo que pasar de gramos a moles. Y las unidades que quiero son las de arriba, entonces me quedan los moles arriba. Ahora, mi siguiente factor es convertir esos moles a átomos. ¿Cómo lo hago? Con el número de Avogadro y ya obtengo mi resultado en átomos. ¿Cómo lo hago? Multiplico 3.2 por 1 por 6.02 por 10 a la 23 entre 102.9 y ya. Es muy, muy sencillo. Te invito a que lo practiques. Ahora bien, vamos a suponer que quiero saber cuántas moléculas de agua hay en un vaso de 200 mililitros. Ok, aquí tengo que pasar de mililitros a gramos, de gramos a moles y de moles a moléculas. Todos esos pasos los tengo que hacer, pero el primer paso es calcular la masa molar de mi compuesto. Aquí te recuerdo cómo se hace. Bien, primero tengo que saber la fórmula de mi compuesto, en este caso es H2O. Y tengo que saber las masas atómicas de cada elemento. En este caso el hidrógeno pesa 1 gramo y el oxígeno pesa 16. Lo multiplico por la cantidad de átomos que tenga y en este caso me da 2 gramos de agua y 16 gramos de oxígeno. Lo sumo y me da mi total de la masa molar del compuesto. Ahora, ya tengo la masa, pero ahí tengo 18 gramos y el dato me lo está dando en mililitros. Para convertir los mililitros a gramos es necesario hacer uso de la densidad. La densidad del agua o de cualquier compuesto, pues, tú lo tienes que investigar o al menos que el problema te dé el valor. Pero cada compuesto tiene una densidad diferente. La densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Esto significa que si tú midieras 1 mililitro, ese mililitro pesa 1 gramo. O bien, si tú pesas 1 gramo y después mides su volumen, es igual a 1 mililitro. Entonces, si en mi problema yo tengo 200 mililitros, pues la relación es 1 a 1, significa que tengo 200 gramos. Esto en este caso es muy sencillo, porque la relación es 1. Entonces digo, 18 gramos hay en un mol de agua. ¿Cuántos moles tendré en 200 gramos? O sea, en mi vaso de 200 mililitros. Ya convertí mis mililitros a gramos, ¿ok? Ahora estoy convirtiendo los gramos a moles. Ya obtuve mi resultado que es 11.11 moles. Ahora, estos moles los quiero convertir a moléculas. ¿Cómo lo hago? Digo que si en un mol de agua hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas, ¿cuántas moléculas habrá en 11.11 moles de agua? Y
obtengo un resultado de 6.69 por 10 a la 24 moléculas. Ahora bien, si quiero utilizar el factor de conversión, pongo los 200 gramos que quiero convertir y lo multiplico por un mol de agua que pesa 18 gramos por el número de Avogadro y obtengo mi resultado de 6.69 por 10 a la 24 moléculas. Y recuerda que son moléculas porque estoy hablando de un compuesto, en este caso el agua. Ok, ahora, ¿cómo lo puedo hacer al revés? Es decir, pasar de átomos a gramos. Para pasar de átomos a gramos, necesito pasar por la estación de los moles. Y veamos este ejemplo. ¿Cuánto pesan 8.34 por 35 por 10 a la 24 átomos de cobre contenidos en este cubo? Bien, vamos a imaginar que en este cubo tengo esa cantidad de átomos. Yo quiero saber cuánto pesan. Ok, ahora las operaciones van a ser pues al revés. Lo puedo hacer con mi regla de 3 o con mi factor de conversión, en donde digo, bueno, si tengo 6.02 por 10 a la 23 átomos hay en un mol de cobre, entonces, ¿cuántos moles tendré en 8.35 por 10 a la 24? Y obtengo mi valor de 13.87 moles. Este valor es lógico porque estoy teniendo mayor cantidad de átomos que la que contiene un mol. Ahora, un mol de cobre contiene 6.022 por 10 a la 23. Entonces, ¿cuántos moles contendrá? Bien, ahora para calcular el volumen molar, pues necesitamos nuevamente de Avogadro. ¿Cómo es? Oye, Avogadro, hey, ayúdame a calcular el volumen molar. ¿Qué es? Bueno, recordemos que es el espacio que ocupa un mol. El volumen de cualquier cosa es un espacio tridimensional donde contiene alto, ancho, profundidad, ¿no? Pero un volumen molar es el espacio que ocupa un mol. Y bueno, pues para ello necesitamos de la sabiduría de Avogadro. Avogadro nos dice que el volumen de cualquier gas es de 22.4 litros a presión de una atmósfera y a temperatura de 273 Kelvin. Es decir, si yo tengo esos 4 globos, estos pueden estar contenidos de helio, de oxígeno, de agua o de amoníaco o de cualquier otro gas y van a tener el mismo volumen. Sin embargo, su masa va a ser distinta. Entonces veamos un ejemplo. ¿Qué volumen medido a temperatura y presión normal, eso significa TPN, ocuparán 2.5 moles de dióxido de carbono? Ok. Yo sé que un mol de cualquier gas ocupa 22.4 litros. Si yo no tengo un mol, tengo 2.5, entonces, ¿a cuántos litros equivale? En este caso voy a utilizar mi regla de 3, diciendo que 2.5 por 22.4 entre 1 me da un resultado de 56 litros. Muy fácil. Ahora, ¿qué volumen de nitrógeno molecular le caben a una molécula, a una cubeta, perdón, de 19 litros? Bueno, eh, todos tenemos en casa una cubeta de esas como de pintura o así, le caben 19 litros. Bueno,
Imaginemos que tenemos esa cubeta llena de nitrógeno molecular. El nitrógeno es un gas. ¿Cuál es el volumen de un mol de nitrógeno? 22.4. Pero no tengo ese espacio en una cubeta, no tengo 22.4 litros. Lo más que tengo son 19. Ah, bueno, entonces 19 litros, ¿a cuántos moles equivale? Lo lógico es que sea menor a 1, porque 19 es menor a 22.4. Y mi resultado es igual a 0.848 moles de nitrógeno. Esto es lógico. Y bien, como puedes observar, lo hice con una regla de 3. Pero veamos cómo se puede hacer con un factor de conversión. Aquí en este caso te estoy dando una ecuación. En esta ecuación observa que las tres sustancias están en estado gaseoso: el nitrógeno, el hidrógeno y el amoníaco. ¿Cuál es el volumen que ocupa cada una de estas sustancias gaseosas? Bien, primero necesito saber el número de moles. ¿Y eso dónde viene? ¿O qué onda? ¿No? Ah, bueno. Los números de moles son los números que balancean mi ecuación. Entonces, el nitrógeno, si no tiene número, significa que tiene 1, es decir, un mol de nitrógeno. El hidrógeno tiene 3 moles y el amoníaco tiene 2. Esos números de moles los voy a multiplicar por mi factor de conversión. Aquí estoy aplicando el factor de conversión. O bien puedes aplicar la regla de 3 como a ti te acomodes. Y digo, bueno, si yo sé que 22.4 litros, porque es lo que quiero obtener, los litros, hay en un mol de nitrógeno, los moles son los que quiero eliminar, pues ya lo multiplico 1 por 22.4 entre 1 y me da mi valor de 22.4 litros. Eso es lo que ocupa un mol de nitrógeno. Ahora, 3 moles de nitrógeno, ¿cuántos litros utiliza? Pues 67.2 litros. Ahora, 2 moles de amoníaco, ¿cuántos litros utiliza? Utiliza 44.8 litros. Y pues bueno, hasta aquí sería todo. Gracias por tu atención.